Y en cuanto al tema que también nos acontece el día de hoy, como bien les decía, ocurrió un asunto en el Senado de la República. Y esto aquí es donde viene lo interesante, porque si hablamos de incongruencias, también en el PAN son bastante incongruentes. ¿Qué pasó el día de hoy en el Senado? Y lo platiqué, de hecho, cuando estaba la diputada. El Senado aprobó que se extendieran, ¿no? Que se ampliara el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esto es algo que ya se había hecho en la Cámara de Diputados. De forma paralela, también, como les mencionaba cuando estaba la diputada, se había aprobado el que se les quitara el fuero a los servidores públicos, y pues los legisladores también entran en el catálogo de servidores públicos, si es que incurrían en alguno de los delitos que venían en esta lista que ameritaba prisión preventiva oficiosa. Hoy esto, por supuesto, se aprueba, ¿no? Se aprueba en la Cámara de Senadores y yo lo celebro mucho, pero me causa mucha, de verdad, ahí sí volvemos al tema de confusiones e incongruencias. Cuando escucho a los senadores del PAN decir que esto va en contra de los derechos humanos porque es injusto que una persona pase tanto tiempo en prisión sin tener una sentencia. Y pues mencionan, de hecho, los senadores del PAN y el senador sin licencia, que esto es una situación compleja porque pues es que hay tantas personas en prisión por no tener una sentencia. Esto, mis amigos, a mí me da tirria, porque digo, recuérdenme ustedes, ¿en qué administración o quién era gobierno cuando se dio lo de Israel Vallarta? Porque digo, si no mal recuerdo, ya va para 15 años en prisión sin sentencia por un delito que no cometió. Entonces, no sé, ¿me recuerdan qué administración era? Sí, panista. ¿Me recuerdan en qué administración se han dado los encarcelamientos injustos con fabricación de pruebas? ¿Quién gobernaba cuando teníamos a un secretario de seguridad impolutísimo, según, que fabricaba los casos con la PGR para entonces encarcelar gente porque no le favorecía así a sus intereses? Ah, sí, era panista. Y hoy veo a los panistas cuestionar que se amplíen los delitos y los delitos por los que se amplía. Otra dudilla que tengo. Uno de los delitos que también va a meritar prisión preventiva oficiosa es el de delitos electorales y el de mal uso de los programas sociales. ¿Alguien me recuerda cuántas personas y quiénes han denunciado que presuntamente Morena ha incurrido en estos delitos? Ahorita con lo de las vacunas. Ah, sí, el PAN. ¿Y por qué a los panistas no les gustaría o no quisieran eventualmente ver que si alguien utiliza mal o sea, si están tan seguros de sus denuncias, ¿no? Si están tan seguros de que hay morenistas que están utilizando mal los programas sociales o que están vacunando con fines electorales, pues no sería lógico, no caería un poquito lógico en que fueran a prisión. Bueno, pues todo eso, hagan de cuenta que se les olvida y votan en contra de esto. Les voy a poner, ¿no?, alguno de los posicionamientos para que vean ahora sí que las confusiones que a mí me genera, quizás a ustedes les genere las mismas confusiones, pero definitivamente esto es un tema para analizar todos los días, sobre todo cuando hablamos de congruencia política y de congruencia social. Se los dejo ahí sobre la mesa, ahora sí que yo les paso el balón. Escuchen lo que dicen los benditos senadores cuando de verdad que cuando congruencia se trata, híjole, hay quienes la carecen bien feo. Tenemos ahora la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudio Legislativo segunda, que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en materia de delitos electorales, de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos,
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación en materia de prisión preventiva oficiosa. Este dictamen se origina por una iniciativa que el Senado aprobó el 29 de julio de 2020 como Cámara de Origen y que la colegisladora nos devolvió con modificaciones el 20 de octubre de 2020. La minuta de vuelta suprime el cuarto párrafo que se adicionaba al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en consecuencia solo es susceptible de discusión la supresión de ese cuarto párrafo. Si el dictamen se aprueba en sus términos, se remitirá al Ejecutivo Federal. En caso de insistir en nuestra versión, se devolvería a la Cámara de Diputados. A este dictamen se le dio primera lectura el pasado 16 de febrero de 2021. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy y está disponible en la plataforma digital, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen y se pone a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea. En votación económica se autoriza que se omita la lectura del anterior dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa. Preocupación que hay militantes de Morena que están participando en las brigadas o cercano a las brigadas de vacuna. Han salido ya videos que denuncian, incluso en lo que se suponía que era un modelo distinto de gobierno, y que vemos ahora el partido en el poder, con militantes del partido en el poder, con un chaleco casi igual del Siervos de la Nación, que los Siervos de la Nación son una estructura electoral de Morena contratada como señores públicos, prestándose a un abuso. El presidente del Senado incluso hizo un llamado muy poderoso a que no se usara la vacuna de forma electoral. Hay ya evidencia bibliográfica de cómo se presta una confusión. Bueno, en esos casos incluso ni siquiera estoy de acuerdo que haya prisión preventiva oficiosa. Por supuesto que tiene que haber una sanción, por supuesto que me parece un acto de corrupción, me parece un asunto desmedido el uso de la vacuna del COVID con fines electorales, que se tomen los datos de la credencial del elector y que se tomen fotografías por militantes de Morena e incluso se advierta, como hay videos que lo mencionan, que si no se dan esos datos no se recibirá la segunda vacuna. Incluso propios militantes que dicen que es lo mismo el gobierno que Morena, me parece un exceso. Bueno, ni en esos casos estoy de acuerdo con la prisión preventiva oficiosa. Por eso, colegas, insisto una vez más, no podemos seguir avanzando en esta construcción de un rompecabezas punitivo que es regresivo en materia de derechos humanos y que es absolutamente contrario a lo que queremos en un modelo democrático de seguridad. Por esa razón, y en congruencia con lo que he venido haciendo en toda esta discusión, aviso que votaré en contra, porque no es aceptable bajo ninguna circunstancia que estemos previendo que incrementar las penas resuelve el problema de la seguridad. Todo lo contrario. Tenemos que garantizar derechos aún. La prisión preventiva oficiosa representa la mayor violación de derechos humanos legal que existe en México. Es una aberración, es un error grave que viola completamente los derechos humanos de los mexicanos. Más allá de rollos que se dicen con supuesto interés de bajar los índices de inseguridad que todos compartimos, lo único que representa la prisión preventiva oficiosa es que se meta a la cárcel a gente sin haberles probado que son culpables. Eso significa, compañeros, no se equivoquen. No quiere decir que haya mano dura contra el crimen. Quiere decir que con el solo hecho de que el Ministerio Público, las fiscalías
que no son autónomas en términos reales en este país, digan que una persona cometió el delito, no prueben, digan, lo acusen nada más. Con eso, esa persona va a pasar todo el juicio en la cárcel, sin habérsele probado su culpabilidad. Esto viola por completo el principio de presunción de inocencia. ¿Tiene derecho el gobierno, la fiscalía, de acusar a alguien por un delito? Claro que sí. ¿Queremos que vayan a la cárcel los delincuentes? Claro que sí. Lo que no tienen derecho es a meter a la cárcel a una persona inocente. Y eso es lo que hace la prisión preventiva oficiosa, porque prejuzga la culpabilidad de la persona. No va a valorar el juez. Están confundidos, compañeros. Lo que hace la prisión preventiva es quitarle la valoración al juez. En México existe la prisión preventiva como medida cautelar. Hay 14 medidas cautelares, 14, que un juez puede valorar cuando le llevan a un acusado. Desde que vaya a firmar, desde la prohibición de ver a una persona, desde la prohibición de salir al país, hasta la más grave, que es meterlo a la cárcel. Sí pueden mandar a prisión preventiva a una persona si eso asegura o evita el riesgo de fuga de la comparecencia de la persona, si eso evita que se obstaculice la investigación, si eso evita que se le haga un daño a la víctima, que exista algún riesgo, si hay un caso de reincidencia, digamos las cosas como son, el juez puede valorar, dependiendo del caso, hoy en México, mandar a prisión preventiva a alguien. Pero lo que hace la prisión preventiva oficiosa es obligar al juez, obligarlo. Ya le quita su decisión por el solo hecho de que una persona sea acusada de un delito, ya no hay de otra. Se va a ir a la cárcel, allá va a llevar su juicio y si después prueba que es inocente, fíjense nada más, usted disculpe, va para afuera. ¿Saben qué porcentaje de la gente que está en la cárcel no se le ha probado su culpabilidad? Alrededor del 40%. ¿Pueden dormir tranquilos sabiendo que se va a mandar a gente inocente a la cárcel? ¿Quitarle su libertad sin que se le haya probado su culpabilidad? De veras, compañeros, yo hago un llamado porque no hagamos esto. Se ha agarrado una moda política diciendo que se quiere combatir la inseguridad, pero así no se combate la inseguridad. ¿Cómo va a bajar la inseguridad con prisión preventiva oficiosa? Si fíjense nada más, en México el 90% de los más de 30 millones de delitos que se cometen al año no se denuncian. Y de los que se denuncian, solo el 7% se abre una carpeta de investigación. Y de los que se abre la carpeta de investigación, solo cerca de la mitad llegan al juez, es decir, 3.5% de los delitos. Esta figura le pega un pedacito de esos 3.5%. ¿Cómo creen que esto va a ayudar a bajar la inseguridad? Es falso, es un pretexto que ponen las fiscalías ante la incompetencia de lograr llevar a los culpables a la cárcel. Así de claro. Que la puerta giratoria no está ahí, la puerta giratoria son mentiras. El caso de un reincidente amerita la prisión preventiva justificada. No se necesita prisión preventiva oficiosa. Esto es una violación flagrante, no nada más a nuestra Constitución, la presunción de inocencia, sino a tratados internacionales que hoy, por cierto, citan. Lo que dicen todos los organismos internacionales de derechos humanos, todos, no hay uno solo que defienda esto. Todos dicen es una violación de derechos humanos. No puedes de manera general decir todos tienen que ir a la cárcel sin juicio. Dejen que el juez valore. Y sé que hay críticas de que no hay una buena valoración del juez, compongamos eso. Pero no es justo que una persona, por el solo hecho de que el Ministerio Público la acusó, ya vaya a la cárcel. De veras se los digo, les ruego que no continúen haciendo este daño a México. Si tuviera éxito esta figura,
Yo les pregunto, ¿y por qué no ha bajado la delincuencia organizada? Solicito desde que pueda existe hace concluir, años senador la prisión Damián. preventiva oficiosa, concluyo, en México, porque no es nueva, ¿eh? Y no solo no ha bajado, sino que se ha incrementado. No tiene nada que ver con la inseguridad. Es un abuso y un populismo penal que se está dando. Entonces, hoy no solo van ya con delincuencia organizada, ni con robo, ahora hasta delitos electorales. Quiero ver los abusos que van a existir en este país y lo van a ver y lo van a vivir de parte de personas que abusen de la autoridad, que van a mandar a la cárcel por motivos políticos a gente. Quiero ver los miles y miles de mexicanos que gracias a esta reforma que hoy están haciendo van a estar en la cárcel de manera injusta porque simplemente alguien los acusó. Y después, usted disculpe, ¿saben cuánto puede durar la medida cautelar de prisión preventiva? 1 año, compañeros. ¿Les parece justo que alguien pase en la cárcel 1 año sin que le hayan probado que es culpable? A mí no. Pregúntome yo, ¿le parece justo que una persona pase 15 años en prisión porque alguien lo acusó en la televisión con un montaje? No sé. Es que de vez en cuando se me olvida que hay que ser congruente en la vida y hasta en la política, querido diputado, no te lo voy a decir diputado, senador Damián Cepeda. Y ojo, que esto es lo más brilloso que tiene el PAN, ¿no? Esto es lo más brillante que hay en el Partido Acción Nacional, ¿no? No les voy a poner, por supuesto, a Kenia López Rabadán, que se aventó un speech muy similar, pero ya saben, al estilo muy de la senadora Kenia López Rabadán. Este es el único que valdría la pena escuchar de los panistas porque es justamente donde se exhiben todas las incongruencias. Ahora, por supuesto que entra un tema de derechos humanos, lo hemos visto. ¿Cuántas veces hemos visto que solamente porque alguien te dice que eres culpable te meten a la cárcel? Pero ojo, el sistema de acusación penal cambió. No solamente porque alguien te dice que eres culpable, ya eres culpable y ya oficialmente inicia. No, el juez, la justicia, tiene que tener elementos para decir, te voy a declarar que necesito una prisión preventiva oficiosa porque tengo elementos para investigarte. O sea, antes de que, o sea, no nada más porque llegues y denuncies a alguien y le digas, es que él me robó, porque está robo habitación, ¿no? Me robó mi casa, ¿no? Él robó mi casa, no nada más porque llegues y le digas al fiscal, es que él robó mi casa, quiere decir que el fiscal va a abrir una carpeta de investigación y eventualmente se la va a entregar al juez para que el juez te dicte prisión preventiva oficiosa. Antes de ese proceso, existe algo que se llama abrir una carpeta de investigación. Y en esa carpeta de investigación, si existen los elementos, entonces el juez, ¿no? Va al fiscal, al Ministerio Público, se lo entrega al juez y el juez dice, bueno, a ver, ¿qué delito es? Ok. Entonces, en lo que determinamos, ¿no? Si es culpable o es inocente, tengo elementos para pensar que se cometió un delito. Tengo los elementos en la mano. Estos elementos quiere decir que hay una carpeta de investigación, parece reiterativo. Elementos es la carpeta de investigación con los elementos que tiene la fiscalía. ¿Por qué se hace un juicio? Porque toda persona tiene derecho a defenderse. Entonces, en ese juicio, pues esta persona, ese año que podría estar en prisión preventiva oficiosa, tiene para probar su inocencia. Tiene para probar su inocencia o para entregar los elementos a la justicia si es que es inocente, no entrega los elementos y el juez entonces determina qué es lo que tiene la fiscalía, qué es lo que tiene la defensa. Ok, perfecto, ¿qué necesito? Vamos a hacer este tema y entonces se le declara inocente o culpable. Pero ese es el tema de la justicia y la justicia es lo que más fallamos, lamentablemente es en lo que más fallamos. Otro elemento importante en esta sopa, ¿no? De prisión preventiva oficiosa es que cuando hablamos de injusticias, no son los, hay que decirlo completamente honesto, no son los que más tienen los que terminan en prisión. De hecho, son los que menos tienen. ¿Por qué? Porque no tienen para pagar una defensa. Y el abogado defensor o no está capacitado o no hay suficientes o tiene muchos casos o es un pasante o vaya, lo que ustedes quieran. Entonces, eventualmente vemos que el sistema judicial en México lo que hoy requiere son garantías. No nada más es que, ya, prisión preventiva oficiosa, vámonos. No,
tienen que existir los elementos para abrir una investigación, para entregárselo al juez y eventualmente el juez tiene que decidir. Son muchas variantes acá, demasiadas variantes las que existen. La justicia sigue dependiendo del Estado, ¿no? Del Estado y no del Estado autónomo, no del Estado autónomo, sino del poder ejecutivo, del poder en turno, del poder económico también. Entonces, todos estos factores se deben de sacar del Poder Judicial para que la Fiscalía, las fiscalías, la justicia, el Poder Judicial, la Suprema Corte y todos los jueces sean completamente autónomos. Mientras el factor económico siga influyendo, vamos a ver que va a haber más pobres en la cárcel, más inocentes en la cárcel y menos culpables en la cárcel. Esa es una constante también que aquí entra en esta pequeña y lamentable variable.